chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de los adverbios. Los adverbios son palabras que se utilizan para modificar los verbos y los adjetivos. Indican cuándo, dónde, de qué manera y en qué cantidad suceden los hechos narrados y la manera en que se llevan a cabo. Si recordamos que los verbos son las acciones que se hacen, por ejemplo, caminar, limpiar, trapear, comer, etc., el adverbio me da más información acerca de ese verbo. Me dice dónde, me dice cuándo, cuánto o cómo. Empezamos con los adverbios de tiempo. Me indican cuándo pasó o pasará la acción. Por ejemplo, Carlos barre antes de irse a la fiesta. El adverbio de tiempo lo encuentro preguntando cuándo. Cuando barre, respuesta antes. Antes es el adverbio de tiempo. Siguiente, adverbios de lugar me indican dónde sucedió o sucederá la acción. Por ejemplo, Carlos barre debajo de la mesa. Donde barre, debajo, nada más. No le agrego de la mesa porque eso ya es un complemento. Siguiente, adverbios de modo me indican cómo pasó o pasará. Por ejemplo, Carlos barre rápidamente. Como barre, respuesta rápidamente. Muchos de los adverbios de modo terminan en mente, pero no tiene que ser un requisito, no es obligatorio. Y por último, adverbios de cantidad me indican cuánto. Por ejemplo, Carlos barre mucho para que su casa esté muy limpia. ¿Cuánto barre? Mucho. Mucho es el adverbio de cantidad. Ahora vamos a ir al libro, a la página 120, la lectura El sabor de la sal. Un rey que tenía 3 hijas hermosas les preguntó un día cuánto amaban a su padre. La mayor respondió serenamente: te amo mucho, como el brillo ama el sol. La segunda hija dijo deprisa: te amo tanto como el ancho del mar. La más pequeña contestó emotivamente: te amo como la carne ama a la sal. El rey, insatisfecho con la respuesta de su hija menor, la corrió lejos del palacio, pero una dulce anciana, que era una de las cocineras de la corte, decidió invitarla a vivir con ella cerca de ahí. Casi un año después, el rey anunció que habría un fastuoso banquete en el reino. Al enterarse, la hija menor le pidió rápidamente a la anciana que todos los platillos se sirvieran sin sal. La mujer cumplió con su tarea, y cuando la carne fue servida, todos los invitados se quejaban de su sabor. Entonces la hija se presentó ante su padre y le explicó con mucho cariño que así como la carne sin sal carecía de sabor, así también su vida había perdido todos sentidos en el amor de su padre. El rey comprendió que su hija lo amaba profundamente, así que le pidió que volviera al palacio, donde sería tratada nuevamente como una princesa. En la siguiente página, en la 121, hay una tabla donde vamos a buscar los adverbios que ya están marcados en letras cursivas inclinadas, pero vamos a clasificarlos según el tipo de adverbios que sea. Tenemos, primero están los de tiempo con la pregunta ¿cuándo?, los de lugar con la pregunta ¿dónde?, los de cantidad con la pregunta ¿cuánto?, y los de modo con la pregunta ¿cómo? Primera palabra. La primera que tenemos en letra cursiva es serenamente. La mayor respondió serenamente. ¿Qué me dice serenamente? Me dice cuándo respondió, me dice dónde respondió, me dice cuánto respondió o me dice cómo respondió. Serenamente me dice cómo respondió. La voy a agregar en la última columna del cuadro verde. Siguiente palabra. Mucho. Te amo mucho, como el brillo ama el sol. ¿Qué me dice mucho? ¿Cuándo lo aman? ¿Dónde lo aman? ¿Cuánto lo aman? ¿O cómo lo aman? Mucho me dice cuánto lo ama. Es un adverbio de cantidad. Lo ponemos en el cuadro que corresponde a cantidad. Siguiente palabra. Te amo tanto como el ancho del mar. Tanto. ¿Qué me dice tanto? ¿Cuándo lo aman? ¿Dónde lo aman? ¿Cuánto lo aman? ¿O cómo lo aman? Tanto me dice cuánto lo aman. Es un adverbio de cantidad. Siguiente palabra. Emotivamente. La más pequeña contestó emotivamente. ¿Qué me dice emotivamente? ¿Cuándo contestó? ¿Dónde contestó? ¿Cuánto contestó? ¿O cómo contestó? Emotivamente me dice cómo contestó. Es un adverbio de modo. Siguiente palabra. Ahí. Decidió invitarla a vivir con ella cerca de ahí. ¿Qué me dice ahí?
¿Cuándo? La invita a vivir con ella. ¿Dónde? ¿Cuánto o cómo? Ahí está muy fácil, me indica dónde. Es un adverbio de lugar. Siguiente palabra, después. Casi un año después, el rey anunció que habría un banquete, etc. ¿Qué me está diciendo después? ¿Cuándo lo anunció? ¿Dónde lo anunció? ¿Cuánto lo anunció o cómo lo anunció? Después me está diciendo cuándo lo anunció. Es un adverbio de tiempo. Siguiente palabra, rápidamente. La hija menor le pidió rápidamente a la anciana. ¿Qué me está diciendo rápidamente? ¿Cuándo le pidió? ¿Dónde le pidió? ¿Cuánto le pidió? ¿O cómo le pidió? Rápidamente me está diciendo cómo se lo pidió. Por lo tanto, es un adverbio, también es de modo. Siguiente palabra, profundamente. Comprendió que su hija lo amaba profundamente. ¿Qué me está diciendo profundamente? ¿Cuándo lo amaba? ¿Dónde lo amaba? ¿Cuánto lo amaba? ¿O cómo lo amaba? Profundamente me indica cómo lo amaba. Aquí a veces hay dudas en que sea de cantidad, pero no me dice si lo amaba mucho, poquito, bastante, suficiente. No, profundamente es cómo lo amaba, por lo tanto es un adverbio de modo. Y por último, nuevamente, sería tratada nuevamente como una princesa. ¿Qué me dice nuevamente? Me dice cuándo sería tratada, me dice dónde sería tratada, me dice cuánto sería tratada o cómo sería tratada. Nuevamente me dice cómo sería tratada. Por lo tanto, es un adverbio de modo y nos debe quedar algo así la respuesta de esta página.